Hola. ¿Se escucha, no es cierto? ¿Sí? Ahí me escuchas, Camila. Súper, perfecto. Bueno, Dani, contarte que en nuestro primer envío ya llevamos 16 personas conectadas, así que vamos a esperar un poquito para que nadie se pierda de este en vivo. Súper. Hola, Caro Rebolledo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Ahí nos dicen que nos escuchan. Genial. Perfecto, se escucha perfecto. Así que vamos. Estupendo. Yo parto cuando quieras nomás, Camila. Así que Perfecto, ya. Déjale nomás, entonces. Bienvenidas y bienvenidos al primer en vivo del Departamento de Niñez y Juventud de la Municipalidad de Vitacura, del jardín al colegio Preparemos el inicio de clases. Yo soy Camila Jofre, coordinadora comunal del programa Chile Crece Contigo, y el día de hoy me encuentro con Daniela Torres, que ella es la coordinadora de la Fundación CMPC y educadora de párvulos. ¿Quién mejor que ella para conversar sobre estos temas que nos convocan el día de hoy? Como ustedes bien saben, en nuestro país estamos atravesando una crisis de salud mental que se ha agudizado por la pandemia y que ha afectado fuertemente a nuestros niños y niñas. Esto nos ha dado cuenta de lo importante que es que estemos presentes y que sepamos reconocer lo que necesitan nuestros hijos. Estas son temáticas que son de gran interés para la municipalidad y que es lo que nos convoca el día de hoy, de la mano de la campaña Me Cuido, Te Cuido, de la Fundación CMPC, quienes a través de su trabajo buscan entregar herramientas para el desarrollo socioemocional de niños y niñas. Hoy en concreto hablaremos sobre un momento crucial que muchos padres, madres e hijos enfrentamos en marzo, que ya se nos viene a la vuelta de la esquina marzo, que es el primer día de clases. Dani, quiero darte la bienvenida y agradecerte también por estar hoy presente. Cuéntanos un poco de qué se trata la Fundación CMPC y la campaña Me Cuido, Te Cuido. primero que todo, agradecerle a ustedes por la invitación y estamos súper contentas en el fondo de abordar este tema que en verdad se nos viene encima. En marzo ya está a una semana para que los colegios ingresen los niños, ¿no es cierto? Y te voy a contar un poco de Me Cuido, Te Cuido. Bueno, es una campaña, una iniciativa de Fundación CMPC. Fundación CMPC está comprometida y hay un trabajo con la primera infancia con el fin de equiparar la cancha y disminuir las brechas educativas y sociales que se inician en los primeros años. Esta campaña en específico busca crear conciencia sobre la educación socioemocional y movilizar así esfuerzos y apoyos para las familias, porque sabemos que las experiencias tempranas, Cami, configuran su arquitectura cerebral, lo cual, dependiendo en el fondo de la experiencia, siendo adversa, por ejemplo, puede ser un obstaculizador para el desarrollo del niño, y un vínculo afectivo con un adulto significativo favorece su desarrollo y bienestar y el aprendizaje del futuro. Entonces, por eso esta campaña ha desarrollado diverso material a través de distintas plataformas como podcasts, charlas, recursos educativos, que entregan consejos y herramientas para el autocuidado de los que cuidamos, y también damos consejos y tips en el fondo para abordar y desarrollar habilidades emocionales de los niños y niñas que son clave para la vida, sobre todo la vida adulta después, como por ejemplo el éxito académico. Entonces, por eso nosotros sentimos que es muy relevante abordarlo de una manera positiva, porque sabemos que el diagnóstico, como tú bien lo mencionaste al inicio, no ha sido muy auspicioso con respecto al aumento significativo de las consultas a nivel psicológica de niños y adolescentes. Toda la razón, Dani, que es un tema que es muy importante porque también sabemos que desde la neurociencia está comprobado que la primera etapa, la primera infancia, es crucial para el desarrollo pleno de nuestros niños y niñas.
Y Para ahí las tú, personas, dime. perdona Cami, que te interrumpa ahí, lo que te iba a mencionar es que cada uno de los podcasts y cada uno de los materiales que hemos construido también a través de redes sociales y de nuestro portal educativo, están construidos en base a la ciencia y a evidencia concreta. Entonces, por eso, hoy día para nosotros es súper relevante seguir promoviendo esta campaña y la levantamos hoy día con el retorno a clases, que me parece un súper buen tema y una excusa perfecta para poder tocar algunos temas que son súper importantes en la educación socioemocional de los niños. Súper, sí, de todas maneras, muy de acuerdo con prepararnos justo en esta semana que todo se dio para que pudiéramos transmitir y conversar también con los papás que nos están viendo y con todas las personas que están conectados sobre este tema que es muy interesante también de poder abordar y de forma temprana. Acá quiero jugar un poco con el público, Dani, si me deja el espacio. Sí, obviamente. Para las personas que nos están viendo, quería hacerles la siguiente pregunta para que también vayan participando de esta transmisión. Y la primera, ya entrando en el tema que es el inicio de clases, ¿cuáles son sus principales incertidumbres al entrar al colegio? Para los papás que quizás son primerizos, tienen su primer hijo, o para los que ya tienen más de un hijo y han logrado enfrentar esta situación, ahí comenten en los comentarios porque vamos a estar conversando. La idea es que sea un espacio co-construido entre nosotros y ustedes, y obviamente aprovechen, hagan todas las consultas en este espacio, porque acá con la Dani, que es aparte educadora y ha estado ahí presente en estos momentos más cruciales, vamos a poder brindarles la respuesta y hay un acompañamiento mucho más guiado en este momento para que tomen los apuntes, anoten todo lo que ustedes encuentren que les puede servir para este inicio de clases. Dani, también para conversar contigo un poco y que también has logrado, ¿cierto?, en tus podcasts, en los documentos que ustedes han creado, ¿qué implica este proceso realmente para los niños y niñas? ¿Qué significa para ellos entrar al colegio, hacer esta transición del jardín al colegio? Cuéntanos un poco de esto. Primero, quizá conversemos de qué significa el primer día de clases o el retorno a clases. Para muchas familias es algo súper importante que queda grabado en la memoria. De hecho, los registramos, sacamos fotos y de alguna manera creemos que es súper importante que si este es un momento tan relevante, podamos abrir espacios de conversación y generar vínculos a través, en el fondo, de poder hablar sobre las emociones que sentimos, sobre todo porque para muchos niños es algo nuevo, pero también para muchos papás también es algo nuevo. Entonces, desde esa perspectiva, creemos que es súper importante tomar este hito y poder como relevar la importancia de las emociones que conllevan en el fondo como este nuevo inicio de año. Para muchos padres y los adultos, y aquí voy a hacer un énfasis también en los adultos, coincide muchas veces y en muchas ocasiones con el cierre de las vacaciones, con el inicio de un año laboral, la adaptación de las rutinas en el hogar y sobre todo requiere de mucha organización y planificación familiar, es súper importante. Y en los niños también es un proceso de adaptación relevante. Por ejemplo, para algunos va a ser más fácil, para otros no tanto, y es importante observar de todo lo que pasa con ellos en los días previos y durante unas 2 o 3 semanas cuando ya hayan ingresado al colegio. El comportamiento, las reacciones, las actitudes, los cambios de humor, que pueden estar dando cuenta la base de emociones que a lo mejor todavía no logran como nombrarlas y registrarlas de alguna manera para poder, en el fondo, como tomar conciencia de que estas emociones pueden ser agradables, desagradables, y frente a ello nosotros tenemos que ser un adulto que va modelando estas emociones y también va conteniendo estas emociones. Sí, totalmente. Y también es importante, entonces, en esto que tú nos has comentado, súper clave que nosotros como papás estemos súper atentos a identificar si en este periodo notamos alguna conducta que no es inusual de nuestro hijo, que quizás está un poquito más irritado o está muy feliz, porque todo esto también hay que llevarlo al lado positivo, de que bien sabemos que existe un estrés que es positivo para los niños y que todo esto le va a permitir a ellos relacionarse con sus compañeros, relacionarse con otros adultos que no son personas como cercanas a él. Entonces también va a ser un mundo de oportunidades para los niños y niñas en este contexto.
Exacto, yo creo que ahí también es importante relevar que hay muchos niños que van a vivir por primera vez una separación, ¿ya? De su figura de apego. Y también, en el fondo, en etapas que son muy tempranas, por ejemplo, entre los 2, 3 años, que a lo mejor no han ido a la cuna y van a ingresar al jardín infantil, todavía las nociones temporales tampoco las tienen tan desarrolladas. Entonces, por lo tanto, las nuevas rutinas, las nuevas obligaciones muchas veces generan en ellos, en el fondo, también un proceso de ansiedad, que tú lo mencionaste, y un estrés que, dependiendo de cómo ellos los van asumiendo, puede ser más positivo o puede ser un poquito más tóxico, que ahí es donde los adultos tenemos que estar muy, muy atentos. Entonces, por lo tanto, igual es relevante decir que es un proceso, o sea, es un proceso que va a llevar tiempo, requiere de paciencia también de los adultos y también de dejar que expresen esas emociones. Es súper normal que un niño llore en los primeros días, muy normal. También es normal que un niño no llore los primeros días y llore a la segunda semana o a la tercera semana. Entonces, de alguna manera, tenemos que ir registrando un poco qué es lo que va ocurriendo con este niño para ir abordándolo de distintas maneras. Y es muy normal que frente a cosas nuevas nosotros nos sintamos un poquito como en duda, algo ansiosos, un poco intranquilos, preocupados. Incluso uno puede ver niños muy preocupados en el fondo frente a los nuevos desafíos, y aquí me voy a los más grandes también. Cuando, por ejemplo, hacen un cambio, por ejemplo, de un kinder a un primero básico, hay cambios de escuela, puede haber cambios de profesores, nuevamente en el fondo también otros horarios, se alarga a lo mejor la jornada escolar, y eso de alguna manera nosotros como papá y como cuidadores tenemos que ir anticipando estos procesos. Y desde ahí hay varios tips en el fondo que los vamos a ir conversando para que podamos en el fondo como preparar a nuestros hijos para que puedan afrontar de mejor manera este desafío. Súper. Mira, ahí quiero hacer un paréntesis porque vi en los comentarios una pregunta súper buena, que era de Cota, que estaba abreviado, no sabía el nombre, pero nos decía que cuánto puede durar este proceso de adaptación, de adaptabilidad para unos niños y niñas, cuánto es lo normal, ahí cómo podemos estar ahí como papás preventivos y tener como las herramientas para poder anticipar este momento. Es relativo, es bastante relativo, depende de cuánto en el fondo nosotros también vayamos preparando al niño. Por eso es importante en el fondo que esto sepamos que es un proceso que puede durar días, que puede durar semanas, ¿ya? Pero lo normal es que no dure más de un mes, ¿ya? Entonces desde ahí tenemos que ser muy perseverantes y muy pacientes con nuestras rutinas, con nuestras conversaciones, y ir estableciendo estas conversaciones y también como poniéndole nombre a las emociones para que el niño también vaya como registrándolas y de alguna manera conociendo lo que le va pasando en diversas situaciones. Y también siendo un adulto bien contenedor. Entonces, por ahí yo creo que doy como algunas luces de qué estamos hablando cuando hablamos de adaptación. Sobre todo los niños que por primera vez se enfrentan al inicio escolar, ¿ya? Quizás los más grandes puede hacer algo mucho más rápido porque es algo que ya conocen. Súper. Y ahí, Dani, ¿qué pasa si ya pasamos este mes, quizás como dándole positivo de que va a pasar algo? ¿Qué se puede hacer ahí como papá si decimos, pucha, esto todo lo que me pudieron entregar, quizás conversé con otros papás, me dijeron esto, y no veo que mi hijo esté como de buena forma estando en el proceso escolar? ¿Ahí qué podemos hacer? Mira, acá desde la Fundación y nuestro primer llamado es que el entorno escolar es un ambiente rico en estimulación y propicio para la exploración y disfrute y el juego del niño. Por lo tanto, es súper importante la asistencia a una escuela en el fondo de un niño, ¿ya? Y tenemos que contribuir positivamente al desarrollo global en el fondo de este momento para que el niño pueda entrar y sentirse cómodo en un espacio de confianza en el colegio. Ahora, efectivamente puede pasar que haya niños que se resistan a ir al colegio, ¿ya? Y que cada vez se nos haga un poco más difícil, ¿ya?
yo ya conversé un poco y les di algunas luces de lo esperable y lo normal, pero cuando esto excede un poco a esto, probablemente nos estamos enfrentando a situaciones de angustia y ansiedad que se prolongan en el tiempo y que efectivamente puede generar eh, estrés y sobre todo en el fondo como que sí puede afectar negativamente al niño, al desarrollo del niño. Entonces desde esa perspectiva, el primer consejo es abordar esto junto con la comunidad escolar. En este caso, hay que tener una comunicación bien directa con la educadora o con el profesor para saber qué puede estar pasando también al interior de la sala, en la escuela. También tenemos que ver en el fondo si médicamente el niño está bien, en el fondo si no está siendo afectado por algo que en el fondo esté como interfiriendo como en la adaptación más normal. Y ya cuando en verdad no podemos abordarlo de otra manera y esto persiste en el tiempo, y creo que sí tenemos que abordarlo de una manera mucho más sistémica y con profesionales que nos puedan como apoyar específicamente y en concreto para que nuestros hijos puedan asistir a la escuela en un espacio seguro y confiable. Súper, Dani. Entonces ahí el primer tip es tener una muy buena relación con la educadora, conocer a la educadora que va a estar a cargo del curso de nuestros hijos y tener ahí un canal quizás de una red con otros papás que sean del mismo curso y ahí también se van a ir apoyando a los papás y ya cuando efectivamente hayamos pasado como todas estas etapas de que no funcionó de la mejor forma, poder ir con un especialista que nos pueda apoyar también con estrategias para poder abordar de mejor manera el ingreso de nuestro hijo al mundo escolar, ¿cierto? Exacto, yo creo que eso es súper importante, como nos tenemos que sentir parte de la comunidad escolar en los casos que en el fondo los niños quizás no están como adaptándose bien, tenemos que tener una súper buena comunicación con la educadora o con el profesor y abordarlo de una manera mucho más en red, ya como que se sienta la contención, pero de una manera mucho más específica para el niño en sí, ¿ya? Cada niño tiene sus ritmos, cada niño tiene sus características, por lo tanto, siempre todo lo que requiera como de un mayor esfuerzo requiere de mucha planificación. Igual aquí yo quiero hacer un punto que las escuelas y en general los jardines hacen procesos de adaptación que se planifican. Entonces ahí los papás también tenemos que confiar en los profesionales que tenemos en el fondo frente, que ellos saben también mucho de desarrollo infantil, saben mucho de inclusión, entonces de alguna manera probablemente ellos también van a hacer todo lo posible para que nuestros hijos se sientan bien. Así que yo también ahí quiero hacer un punto al esfuerzo que hacen los colegios y los jardines por estos procesos. Y ahí siempre nos piden colaboración muchas veces los papás, sobre todo los jardines, por ejemplo, que lo llevemos al principio 30 minutos, después una hora, y de a poquito se va quedando la jornada completa. En los casos que son niños más grandes, generalmente hacen ritos, ¿no es cierto?, como de transición. Los de segundo van y ayudan a los de primero, y de alguna manera siempre hay en el fondo como una preocupación súper importante de las escuelas y los jardines para este proceso. Súper. Mira, ahí veo el comentario de Paula que dice que ella, sus alumnos y alumnas, en primero básico realizan más actividades lúdicas ese día para que también los niños vayan conociendo los espacios y como tú bien dices, Dani, que sea un espacio de confianza, que ellos se sientan seguros, así que para que los papás se queden tranquilos al momento del inicio de clase, que como bien estamos conversando acá, las profesiones van a estar ahí súper dispuestas a poder recibirlos de la mejor manera y acompañarlos también a ustedes como papás en este nuevo mundo que les toca a los niños conocer. Sí, Bueno, ahí muchas, agradecerle a la profesora, porque es una profesora de primero básico, así que sí, mucho éxito, sobre todo en este inicio de clase. sí, sí, de todas maneras. Bueno, muchos de ustedes que se están conectando probablemente enfrentan por primera vez el día de clase de sus hijos. Dani, acá una pregunta para también ir terminando un poco el tema y poder seguir continuando y conversando de otras cosas. ¿Cómo nos podemos preparar como papás?
Mira, yo creo que vamos a dividirlo como en tres momentos, ¿ya? Y vamos a darle el espacio que corresponde. Pero yo creo que estamos en días previos, ¿no es cierto? Y acá lo importante es ir conversando con nuestros niños. Esto independientemente de la edad que tengan. Eh, Tenemos que tener espacios de escucha que nos cuenten, por ejemplo, qué esperan en el fondo del primer día, saber cuál es su opinión, cuáles son sus sentimientos. Y de alguna manera tenemos que esta conversación hacerla en torno a algo positivo, en el fondo de las cosas positivas que nos van a ir pasando. Con los más chicos funcionan muy bien los cuentos también. Cuando no conocen, en el fondo, lo que significa ir a la escuela, es súper importante también como ocupar algunos recursos. Ahí después, si quieren en el fondo como profundizar más, podemos dar algunos nombres, pero acá lo importante es que es súper importante abordarlo de esa manera, como en nivel de conversación, ojalá a lo mejor involucrar a los hermanos, involucrar a la abuelita, a todo el entorno familiar que nos pueda apoyar. El segundo consejo en lo previo es establecer las rutinas. Muchos estuvimos en vacaciones y en verdad nos acostábamos un poquito más tarde, nos desordenamos un poco en la alimentación, pero es súper importante ir ajustando estos horarios, ir acostándonos un poquito más temprano, levantándonos un poquito más temprano, generar a lo mejor actividades un poquito más dirigidas, y también para los niños que son más pequeñitos, es importante sobre todo estos hitos en la rutina que para ellos eran importantes, como el sueño y la alimentación que probablemente en un jardín va a cambiar. Entonces también tenemos que ir anticipando, empezar a darle colaciones, por ejemplo, al mediodía, y establecer como una especie como de rutina similar a la de la escuela, pero desde un contexto bastante lúdico, ¿ya? Y bastante como transicional, digamos. Así que eso también es importante en los días previos. Y también algo que sirve mucho y es muy concreto para los niños que son más pequeñitos, es como conocer el jardín antes, ¿ya? A lo mejor llevarlo a donde va a estar en el fondo como dentro de las próximas semanas, ver la ruta en el auto o en la micro o en el medio que ocupe para llegar. Por ejemplo, los más grandes, por ejemplo, probarse el uniforme, sacarle una foto previa, ir armando la mochila, como todas esas preparaciones que son súper simpáticas y súper entretenidas para los niños. Yo creo que uno puede empezar como unos días previos, una semana previa, para poder como anticiparnos también y ver también qué les genera a los niños. A algunos les genera mucha alegría y mucho entusiasmo, como tú mencionaste, que quieren dormir con la mochila, que quieren ir con la mochila a todos lados, y a otros les produce un poquito de ansiedad, retraimiento, preguntan sobre qué va a pasar cuando no esté la mamá cerca o el papá cerca. Entonces uno le puede ir conversando previamente que aunque no esté el papá o no esté la mamá cerca, va a haber otro adulto que también los va a poder apoyar, pero que ellos siempre van a estar ahí para contenerlo. Entonces, de alguna manera podemos conversar sobre eso. Así que yo creo que ahí tengo unos tips en el fondo en la previa. En la previa, muy bien. Sí. Bueno, acá le quiero también dejar otra pregunta al público para que se vayan conectando, vayan participando, y que es también muy importante saber con nosotros como adultos qué sentimos, saber si reconocimos, identificamos lo que estamos viviendo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué sienten ustedes con el primer día de clases de su hijo? Acá los voy a estar leyendo para que también le demos la palabra a las personas que puedan expresar y ver si ya podemos poner en práctica el tema de ir ya jugando con esto, de ir reconociendo las emociones. Dani, yo sé que ustedes como fundación y de la campaña Me Cuido, Te Cuido, han hecho varios podcasts que están en Spotify disponibles, descargables para todo el público, y que en uno de ellos hablan de las emociones de los niños y niñas. Cuéntanos ahí cómo podemos abordar y comprender también este espacio de las emociones, tanto de un adulto, ¿cierto? Una persona que está a cargo de un pequeño, y también las emociones de los hijos. Sí, ahí quería mencionar, en el fondo, que es súper importante. Nosotros mencionamos en uno de los podcasts que el regreso a clase también impacta en las emociones de los adultos. Generalmente, no sé si les ha pasado a los que nos escuchan que sentimos también cierta ansiedad al proceso, porque
tenemos que planificar en el fondo cómo vamos a ir, por ejemplo, a dejar a nuestros hijos, quién los va a ir a buscar, si tienen más hijos, diversos horarios, en el fondo de inicio, de salida de clase, las actividades programáticas. Y cuando son papás primerizos, que es primera vez que se enfrentan a este proceso, el orgullo, ¿no es cierto? Como sentimos mucho orgullo del primer día y queremos que nuestros hijos, y queremos acompañar a nuestros hijos en este inicio, en el fondo de trayectoria escolar, que va a durar hasta que salga de la universidad, digamos, un poco. Entonces, desde esa perspectiva, las emociones juegan un rol súper importante. Es importante decirle a los niños y modelar las emociones de esa manera. Por ejemplo, la alegría, en el fondo yo sonrío cuando, por ejemplo, lo veo ordenando su mochila, le digo cosas positivas de las cosas que está haciendo. Mira, te pusiste muy bien la mochila solo, y de alguna manera, en el fondo también vamos a ir generando en ellos como esta sensación de que nos sentimos como en confianza, ¿no es cierto? Como que este paso que vamos a dar en el fondo en la escuela es un paso que está apoyado por un adulto que en el fondo sabe y es responsable también de mí y de las emociones, ¿no es cierto? Y nosotros las emociones, como para explicarle un poco a las personas que nos escuchan, son reacciones que son normales, pero son físicas, muchas veces las sentimos físicamente, son reacciones biológicas de nuestro cuerpo. No hay emociones ni buenas, no hay emociones malas, sino que hay algunas que son más agradables y otras que no lo son tanto, pero todas son válidas. Sentirme triste en el primer día de clases también es válido, porque en el fondo a lo mejor es mi primer día que me voy a desapegar de mi mamá, de mi papá, y los voy a dejar de ver por unas horas, ¿ya? Es súper válido. Sentir que a lo mejor estoy un poco frustrado también es válido, porque a lo mejor pensé o tenía otras expectativas, que puede pasar con los más grandes. Sentir que en el fondo en verdad lo pasé súper bien y que estoy súper entretenido en la escuela, y que después a lo mejor lo único que quiero es volver, y los papás como que a veces también dicen, oye, se adaptó demasiado rápido este niño, que también pasa que a veces los papás quieren que sentís como que hay un proceso también de eso, y a veces hay niños que se adaptan súper rápido. Todo eso tenemos que ir también registrando y trabajando nosotros. Es importante como ir también reforzando que las temáticas de la escuela tienen que ser en entornos positivos para los niños. Así que ahí también hacer como un alto de que muchas veces hablamos cosas delante de los niños que a veces no son tan positivas. Por ejemplo, hoy que no alcancé a ir a comprar el uniforme, que no alcancé, que estamos justo en el tiempo, y de repente eso también puede estar como generando ciertos procesos ansiosos en los niños. Así que siempre con una actitud positiva, sobre todo porque vamos a vivir un evento que va a quedar registrado en nuestros teléfonos, va a quedar registrado en nuestras memorias, y sobre todo para los niños el primer día de clase es súper importante. Sí. Entonces ahí volvemos con la estrategia de generar los espacios de confianza, y que eso también parten en casa, porque saben que nuestros niños son como muy ahí atentos con las antenitas de niños, colocando atención a todo lo que nosotros vamos conversando o vamos expresando. Entonces también es importante que nosotros como adultos reconozcamos y tengamos estos espacios de poder conversar, quizás este mismo de planificarnos con anticipación, o de poder hablar en un espacio seguro que no estén presentes nuestros hijos, para no transmitirle estas emociones que quizás le imaginan un poquito de ansiedad o de estrés antes de ingresar. Así que hay muy Y acá también, como tú mencionaste lo de la planificación, y acá vamos como con los tips durante el día. O sea, es súper importante quizás planificar cuándo entran nuestros hijos para poder acompañarlos físicamente. Si es posible hacerlo, háganlo. O sea, no se pierdan ese momento, porque va a ser súper importante como acompañarlos hasta la puerta, ¿no es cierto? Y ver sus caras, ver cómo ellos también se sienten felices o tristes, y en el fondo pueden como sobrellevar ese proceso de otra manera, o de una manera que después yo lo puedo como ver y poder enfrentarlo después en la casa y preguntarle que por qué lloró al inicio, si después se calmó. Entonces, de alguna manera también voy viendo en el fondo cómo mi hijo también va sorteando, y lo voy acompañando en este proceso. También es súper importante
en el fondo como empatizar con ellos, en el fondo como que te costó un poco entrar al inicio, hablar no solo de lo bueno, sino que también cuando estén en el momento que están entrando a clase y uno evidencia que en el fondo a lo mejor le está costando decirle, oye, vi que te costó, pero después estuviste bien contento. Y la profesora me mandó una foto, la profesora me dijo que después tú habías jugado en el recreo, que te habías comido la colación, de que jugaste mucho, que te gustaron mucho los bloques. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es súper importante como empatizar con lo agradable y lo desagradable del proceso, porque es parte de la adaptación. Y también otra cosita que para nosotros es súper importante es este objeto de apego, que es un tips bien concreto que nos puede ayudar también como a acompañar a nuestros hijos cuando nosotros no estamos. Yo acá tengo uno que es el símbolo también como de nuestra campaña. Nosotros en redes sociales prontamente vamos a hacer un video de cómo generar o cómo crear un objeto de apego. Ahí le podemos preguntar el color que lo quieren, que va a ser tejido, un corazón así como a crochet tejido que lo hizo mi partner de los podcasts. Así que ahí les vamos a dejar como el tutorial de cómo hacerlo, porque muchas veces los niños necesitan como sentir que nos tienen cerca, ¿ya? Entonces, ahí días antes podemos preparar en el fondo de qué color, si le quiere poner algún aroma, y de alguna manera esto se lo puede llevar al colegio o al jardín, guardarlo en la mochila, y cuando se sienta triste o un poco ansioso, le podemos decir que lo toque y que recuerden en el fondo que nosotros estamos con ellos. Así que yo creo que eso también es un súper tips para el día. Sí, para el primer día de clases creo que es súper bueno. Y para los más grandes también, los más grandes podemos como darle un mensaje súper claro de que confiamos en ellos y que cuentan con nosotros. Que también para los más grandes, que quizás están aprendiendo a leer, dejarles un mensajito escondido en la mochila, en el estuche, así como que tengan un bonito día, nos vemos en la salida. Son pequeños gestos que para nuestros hijos también van a ser muy emotivos para ellos. Me encanta porque además ahí cruzamos también con toda esta cruzada que tenemos también muchas fundaciones de incentivar la lectura y los mensajes escondidos y todo lo que tenga que ver también con generar lenguaje, vocabulario, lectura, es súper importante. Así que ahí vamos a dejar esos dos tips concretos. Para los más chiquititos vamos a dejar estos videos como tutoriales para tejer corazoncitos en el fondo. El mío está en Santiago, por eso no lo tengo, pero tengo uno que en el fondo tenemos desde la campaña. Pero también, en el fondo, como me gustó tu idea, Cami, como a los más grandes, podemos también dejar mensajitos escondidos, pero también algo que puedan tener, algo que se puedan llevar y que se pueden complementar perfectamente. Es como, hijo, confío en ti, hijo, yo sé que tú puedes, y como que de alguna manera los motivamos a afrontar este nuevo desafío y este nuevo año con la mejor actitud. Sí. Mira, Dani, yo te quería dejar y también informarle a todos los que nos están escuchando que nosotros acá como Departamento de Niñez y Juventud de la Municipalidad de Vitacura tenemos el programa que es Primeros Pasos, que el ingreso de los niños son de 0 a 5 años y que trabaja todo esto que tiene que ver con el tipo de vínculo, de apego, de trabajar habilidades parentales. Y lo mejor de todo que este es un espacio totalmente gratuito, o sea, no tiene ningún costo asociado. Y para los papás que estén interesados en poder inscribirse y participar de estos procesos, lo pueden hacer en nuestro Instagram, están ahí las bases para que puedan mandar un correíto a primerospasos@vitacura.cl. Y lo más importante, Dani, de este momento es que tienen que venir sí o sí con un adulto. Ya la inscripción y la participación de este proceso es junto a un papá, una mamá, un abuelito, pero tienen que ir junto a un papá para poder vivir el proceso. Oye, qué interesante, porque en verdad es que los adultos son súper relevantes en las primeras etapas, sobre todo en todo este desafío de poder desarrollar en los niños habilidades socioemocionales. Así que estamos muy alineados porque nuestros programas van también en esa línea. Tenemos varios programas como el Criando y Creciendo, programas como Hippie que también ayudan como a potenciar la labor en el fondo de los padres en la educación de los niños.
y esta campaña que está a disposición de todos, en el fondo, como tú bien lo mencionaste, así que ahí, si podemos hacer aún más match, mejor. Sí, de todas maneras. Y bueno, aquí como el departamento, contarte que igual se creó el año pasado, ya con más fuerza en julio empezamos a llegar a la primera infancia, a los colegios, también creamos el panel de emociones, que ahí está Precioso. compartido con los 17 colegios acá de la comuna, para que los niños también vayan reconociendo y identificando sus emociones y que este trabajo pueda ser tanto en un espacio de sala de clases como para llevárselo a la casa también. Así que Súper también como importante. esas primicias también que acá es importante para nosotros como Municipalidad de Vitacura visualizar las necesidades y todo lo que tiene que ver con la primera infancia. Súper importante. El panel de las emociones es algo que es una estrategia súper evidenciada en el fondo de cómo ampliar el vocabulario socioemocional de los niños. Así que en verdad después podemos como hacer un live solo de panel de emociones Sí, de socioemocionales. todas maneras. Sí. Hablando de eso, quiero aprovechar de que las personas que pudieron ser parte de este en vivo nos dejen sus comentarios de qué temas también les gustaría que pudiéramos conversar. Así que queda totalmente disponible el inbox de nuestro Instagram para que ustedes también participen y podamos generar estos espacios que yo encuentro que son muy buenos, poder conversarlos y poder trabajar junto a ustedes. Sí, yo también quería referirme a cuando ya ha pasado casi una semana de que ingresaron a clase los niños y a veces se nos puede olvidar algunas cosas que son importantes reforzar. Hablamos en un momento, ¿se acuerdan de la rutina? Yo creo que ya a una semana ya vamos a conocer de mejor manera la rutina y cómo nos organizamos familiarmente. Y acá algo súper entretenido y un tip súper bueno es crear y diseñar una rutina divertida y generar un espacio donde los niños puedan trabajar también y cumplir con algunos deberes que en el fondo los más grandes van a ir sumando deberes, ¿no es cierto? Tareas, etcétera, los más chiquititos a lo mejor aún no, pero es súper importante tener este espacio y co-construirlo. Y en el fondo acá están todas las posibilidades de crear algo entretenido en la pared, en una cartulina, con material reciclado, y en el fondo algo que esté ahí concreto y que de alguna manera ordene nuestra cabeza de qué es lo que viene antes, qué es lo que viene después, y súper claro en el fondo cuáles son los lineamientos para el año. Así que ahí también hay una invitación súper clara de cómo también ir como fortaleciendo estas rutinas en el año, que sean estables, que sean claras, que sean precisas y súper concretas. Súper. Y Dani, te dejo la última pregunta para ya ir finalizando nuestra transmisión, que yo creo que es algo que los papás también quieren que contestemos, y que es qué pasa si mi hijo se coloca a llorar y no quiere entrar al colegio. ¿Cómo hacemos un SOS en ese momento como papá? Yo creo que dimos algunos tips. Contención primero, empatizar con la emoción del niño. Si el niño llora es porque se siente angustiado, se siente triste, y verbalizar lo que le está pasando. Veo que estás llorando, estás un poco ansioso, estás triste, estás preocupado, cuéntame. Y si el niño logra como verbalizarlo, poder como ir tomando y considerando esa empatía. Yo sé que yo también me sentí así alguna vez, yo también fui al colegio alguna vez y me pasó esto mismo, pero estaban mis papás ahí apoyándome. Yo creo que es súper importante, como lo que habíamos hablado, conversación, empatía, paciencia, ¿ya? Para los niños también es difícil el momento y para los papás también. Así que también ahí nosotros tenemos que regular también nuestras emociones y poder en el fondo como apoyar a nuestros hijos para que puedan como, o sea, más que cambiar la emoción, lo que queremos es como que de alguna manera puedan como recuperar y poder como sentir que van a estar en confianza y que la pena se les va a pasar, es momentánea. Entonces, desde esa perspectiva, como también como ahí le damos como seguridad al niño. En el fondo, la tristeza se va a pasar porque cuando tú estés adentro vas a conocer otros niños, vas a jugar con otros juguetes que tú no conocías, vas a poder compartir, te dejé una colación muy rica, entonces de alguna manera vamos como motivando, ¿ya? Eh, Eso es como en primer lugar, yo creo que eso es lo más clave. Anticipar, o sea, 100% es la estrategia más efectiva. Anticipar lo que va a pasar y preguntarle a él qué cree que va a pasar. Y eso se tiene que conversar antes. Entonces, de alguna manera,
todo lo que estamos haciendo es como preparando el momento, ¿ya? Para poder como que no tengamos este SOS, ¿ya? Eh, y lo último, yo creo que esto serviría mucho en el fondo como un objeto de apego para los niños sobre todo como les damos la seguridad de desvincularse con nosotros, que va a ser muy cortito, pero en el fondo no es para siempre, sino que son unas horas y nosotros estamos con ellos, estamos pensando en ellos y confiamos en que ellos van a poder como pasarlo bien también. Así que yo creo que eso es súper importante. De todas maneras. Bueno, Dani, ya estamos terminando esta conversación que sin duda nos ha servido a todos. Ha sido súper interesante poder transmitirlo. Así que agradecemos tu tiempo y en la Fundación CMPC. Si nos quieres recordar tu Instagram para que te sigan y que también puedan bajar todo el material que ustedes tienen disponible, te dejo acá el espacio para que nos puedas comentar. Sí. Tenemos un Instagram que ahí también van a poder ver algunos tips de los que mencionamos, pero más profundizados probablemente en @fundación_CMPC. Ahí van a encontrar un montón de tips y además otros en relación también como a todo el proceso de aprendizaje de los niños y cómo los papás podemos apoyar este proceso, ¿ya? También tenemos nuestro podcast, nuestro ciclo de podcast que está en Fundación CMPC Podcast en Spotify, para que lo puedan escuchar. En verdad, uno lo podría escuchar en el auto, cuando uno está cocinando, en cualquier momento. Son bien entretenidos, bien cortitos, pero en el fondo como tiene 4 capítulos que son súper importantes, que es el estrés, los vínculos, las emociones y por último todo el proceso que es como de resiliencia, que se llama como Me levanto después de la tormenta, donde en el fondo sabemos que también es súper importante como ir trabajándolo desde muy pequeñito. Así que eso también tenemos como ese recurso y también el portal educativo CMPC Conecta, que en el fondo aborda estos temas, pero también otros que en el fondo tienen que ver como con la lectura, con la escritura, con el desarrollo del pensamiento lógico, con tips de crianza, con tips de apego. Así que ahí también van a encontrar un montón de recursos donde ustedes pueden trabajar como papá. Son cosas súper simples, súper sencillas. Nosotros siempre como fundación tratamos de ponernos en el lugar de los papás. La idea es que puedan ocupar cualquier momento del día para poder ir trabajándolo, así que ahí también pueden ir trabajando otros elementos que van a ser súper importantes para poder como abordar todo este año, porque en el fondo hoy día estamos hablando de un momento en específico, pero sabemos que tenemos una fecha súper importante en aprendizaje, así que ahí después otro día podemos hablar también de eso, que en el fondo tenemos que como papá vamos a tener que aportar y apoyar a nuestros niños durante todo el año, sobre todo porque no hemos pasado momentos tan fáciles tampoco y se ha generado una brecha súper importante a nivel de aprendizaje de los niños. Sí, Así que que el año pasado recién fue como entre comillas sí, el regreso y volver un poco a la normalidad y ya este año esperemos que se estén dando mejor las cosas para la adaptabilidad y el proceso y de este es un año de recuperación de aprendizaje, o sea, es súper importante, así que no tan solo tenemos lo socioemocional, en el fondo puede ser un factor que contribuye en el fondo a mejorar los aprendizajes de los niños, pero es súper importante que hoy día en el fondo tengamos como los papás tenemos que estar involucrados en el aprendizaje de los niños. Hoy día estamos viendo recién secuelas de lo que sucedió durante la pandemia y sabemos que podemos revertirlo con papás comprometidos, con escuelas comprometidas, jardines comprometidos. Creo que podemos hacer un muy buen equipo para poder enfrentar esta crisis que pareciera perfecta. O sea, tenemos muchas problemáticas a nivel socioemocional en los niños muy pequeñitos y adolescentes, más todo este rezago escolar que se ha producido durante estos años. Sí, de todas maneras. Bueno, ahí contarles que la información de los links van a quedar acá en el vivo, van a estar disponibles en el Instagram para que después puedan buscar los documentos que nos habla la Dani. Por nuestra parte, como Departamento de Niñez y Juventud y la Municipalidad de Vitacura, agradecemos a las 20 personas que se quedaron fieles a la transmisión. Espero que hayan aprendido, que hayan anotado bien los tips que pudimos conversar en este momento.
Cualquier duda o consulta o temas como les comentaba que quisieran abordar, nos pueden dejar en comentarios en el inbox de nuestro Instagram. Nosotros vamos a estar ahí viendo para poder dar también otros espacios de conversación. Recuerden que acá trabajamos con niñez y juventud, así que también se vienen cosas para que estén bien atentos a ese espacio. No olviden seguirnos, porque ambas instituciones, la Fundación CDPC y acá el Departamento de Niñez y Juventud, vamos a brindar los materiales para que estén ahí atentos. Así que agradecerles a todos, Dani, a ti nuevamente por el espacio, por esta conversación, y quedamos ahí en contacto para futuras conversaciones, como ya dijiste. Tenemos ahí una pendiente para la lectura, que se viene el mes del libro, que también ahí podemos traer nuevas propuestas para poder conversar. Y ahí tenemos mucho también para poder como abordarlo, así que ahí les vamos a dar hartos consejos. Y solo como las personas que no pudieron verlo, porque sabemos que es un horario complejo para muchos papás que están como armando las rutinas de su hijo, a propósito un poco de esto va a quedar grabado, así que en el fondo lo pueden volver a ver. Y como dice aquí mi compañera, podemos en el fondo como abordar preguntas post, así que cualquier cosa que necesiten, estamos acá para apoyarlos y en el fondo siéntanse parte de esta campaña, se llama Me Cuido, Te Cuido, nos cuidamos porque necesitamos cuidar a otros de buena manera y brindarles experiencias positivas para que ellos puedan desarrollarse de manera positiva. Sí, así que muchas gracias, nos vemos, que tengan un buen inicio a clases. Gracias a ustedes.